No imagino un dato más esperado por el gobierno, en realidad por todos nosotros. No es el gobierno, es la sociedad argentina, la República Argentina, que la pobreza bajó. Esta es la noticia que hoy difunde el gobierno y que ahora les quiero comentar, que tiene que ver con este dato tan esperado, porque cuando el gobierno asume dice: voy a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Y todos sabemos que esa palabra que era tabú, que es ajuste, tiene un colateral muy doloroso, que es el aumento de la pobreza. Entonces, esta intervención tan fuerte sobre la macroeconomía, sincerando tarifas, desregulando algunos precios que venían muy atados de los gobiernos anteriores, y después de haberse sido desatados, la pregunta que todos teníamos es: después de la gran subida de la devaluación inicial de diciembre, enero del año pasado, donde los precios subieron, donde la pobreza subió dramáticamente, ¿íbamos a tener un patrón a la baja o esto se iba a estabilizar y los nuevos pobres iban a quedar pobres? Bien, les quiero compartir los datos que exhibe el gobierno. Por ahora, esta foto es alentadora. Bajó la pobreza, vean ustedes. Esto es Capital Humano, Sandra Petovelo, dice: descenso contundente en la pobreza. Esto es oficial, pero después yo quiero, y spoileo el final, contrastar y comparar con otras mediciones. Pues yo también, igual que vos, dije: pero pará, el propio gobierno difunde datos de su propio gobierno diciendo que baja. Bueno, vamos a chequearlo, pero miren lo que dice. ¿Por qué se bajó la pobreza? Equilibrio fiscal. Baja de la inflación. Acciones de desintermediación. Dice Capital Humano: la mitad de los planes tenían un señor en el medio que repartía para un lado, para el otro, según obediencia partidaria. Marchás, te doy; no marchás, no te doy. ¿Te suena? Eso era el 50% de los planes que se distribuían. Eso se quitó. Acciones de desintermediación, eliminación de los gerentes de la pobreza. Esto viene en tándem. Esto exhibe el gobierno. Te sigo mostrando. Y acá viene la cuestión. Observen el patrón. Es decir, dato mata relato. Podemos discutir, podemos tener interpretaciones, podemos tener teorías, y después están los datos y están los chequeos de los datos. Veamos los datos oficiales y después chequeamos. La pobreza en el primer trimestre es la explosión post-devaluatoria. 54,8. Prácticamente subió a la altura de aquella devaluación después de la explosión de la convertibilidad. Para los más grandes que lo recuerdan, aquel número tan duro de Remes-Lenikov, ¿lo recuerdan? Bueno, se parecía. Entonces todo el mundo decía: ¿ya está? ¿Se consolida ahí la pobreza o empieza a bajar? Miren, el segundo trimestre baja a 51. Entonces no era demasiado grande o pronunciado, era positivo y alentador, pero suavemente alentador. Y acá viene este número que lo primero que te hace es sorprenderte. Y también te genera alguna duda, alguna sospecha. ¿Cómo podemos bajar del 51 al 38,9? Casi al 39. ¿Vos tenés más de 10 puntos de diferencia en un solo trimestre? Bueno, ¿sabés qué? Parece que sí. Déjenme avanzar con Acá lo tenemos. Miren, la diferencia entre el primer trimestre, el segundo y el tercero. Pero esto es interesante, porque acá tienen el 2023, acompáñenme. El 2023 terminó con este número, casi 45% de pobreza. Massa, Alberto Fernández, Cristina terminaron, incluso con el plan Platita, con el 45% de pobreza. Era dramático, habían oscilado en 40, 42, bajaba un puntito, pero terminaron finalmente con este número. Entonces la pregunta era: ¿qué iba a ocurrir? Devaluación, acá la ves la devaluación. Dramática. La primera baja y esta es la segunda baja, que es importantísima. La indigencia, 20, 16, 8,5. Números muy buenos. No deja de ser una Argentina dramática, un montón de pobres. Es preocupante el escenario, pero frente a un escenario preocupante vos decís: hay un patrón
que se estabiliza en pobreza continua, ¿sube o baja? Bueno, el gobierno tiene la mejor noticia. Baja. El efecto colateral del ajuste, que incluso hoy el peronismo, escuchen voces en streaming, reconoce, debimos haber sincerado las tarifas, dijo Abal Medina en alguna entrevista, tenían terror a la palabra ajuste, no se podía pronunciar, por no dar malas noticias, por no acomodar la macroeconomía, por no creer que el déficit fiscal era una patología gravísima de la economía, pasó lo que pasó. Este gobierno jugó fuerte ahí. La pobreza pareciera estar bajando. Y cuando vos tenés esa gota de duda, que yo también, te confieso, la tuve al ver estos números, observo la medición de Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, que fue respetada y también en algún momento fue criticada. Hace muchísimos años la UCA mide pobreza, incluso cuando Guillermo Moreno te cerraba la consultora si vos te animabas a salir a medir. La UCA dice entonces, lo vamos a ver, acá lo tenemos, 38,9, da exactamente la misma medición del INDEC. Yo mismo hablé hace un ratito con Agustín Salvia y me confirmó que este número es así y que cree, dice Agustín Salvia, que la Argentina va a tener en el cuarto trimestre alrededor del 40%. Confirma el patrón a la baja y algún otro importantísimo economista también de algún otro espacio político me confirma que esto es absolutamente posible. Esta es la noticia más festejada de los últimos tiempos por el gobierno de Javier Milei y creo que también es una buena noticia para la sociedad argentina. Acompáñenme, por favor. Voy a saludar a Pablo de León.